Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este Signos Diario Musical. Arrancamos el día de hoy. Hemos escuchado Meteorito de Bioma, disco de Buka, y que justamente, ojalá que aparecieran en este momento. Ojalá que se logre. Que aparezcan los Buka por acá. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aparecimos ¿Dónde estamos? en Uber. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Oigan, qué gusto pues tenerlos por aquí. Tuvimos una llamada el año pasado, a Sí. finales del... Sí, a finales del año pasado, me parece. Ujú. Bioma todavía no era... Pues todavía no estaba completito, ¿no? Sí, no. Estaba a la mejor ahí como en Proceso. pues en los detalles finales, digamos. Pero me da muchísimo gusto que estén por acá. ¿Cómo les va? Muy bien. Súper Oye, bien, sí, sí. muy emocionados. Contentos. Arrancando y a la mejor como chit chat para romper un poco el hielo. Hicimos una contienda hace algunos meses Mm. con respecto a cuál es el ícono más grande de Querétaro. Ok. Y hay quien dijo el Conín, hay quien dijo Peña de Bernal, Ujú. hay quien dijo la Barbacoa de Santiago, que no sé si se la podrían apropiar porque no está tan... O sea, ¿ya es Querétaro? Pero... Bueno, sí, 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 o sea, asumes, ¿no? Oye, pero yo ni he ido. Yo también, cuando dijiste, dije, la verdad yo no la conozco, pero... ¿Cuál creen que podría ser un buen ícono de Los Querétaro? arcos, ¿no? Sí, los arcos. Ah, Pues claro, sí, el acueducto, totalmente. Yo pienso, sí. Sí. Y fíjate que no fue en la... O sea, ganó Peña de Bernal. No nos O explicamos. sea, en 100 mexicanos dijeron, hubiera perdido. Sí. No entras en las 5 opciones de... No manches. De las más respondidas, ¿no? Pero bueno, pues está bueno tener el punto de vista de alguien de Querétaro y que justamente por ahí podríamos empezar, ¿no? ¿Cómo es Querétaro como contexto para hacer música hoy en día? A lo mejor antes la dinámica de una banda de garage, te juntas con alguien, puede ser un detonador natural de una actividad. Pero ahora a lo mejor creo que estudiando producción Mm. y teniendo como recursos es otra vía cómo llegar, ¿no? En el caso de ustedes, Sí. ¿qué sienten que les aporta Querétaro y cómo se detona a lo mejor este proyecto? Yo creo que están surgiendo muchísimos proyectos. O sea, creo que es una ciudad que sí tiene como una capacidad así como... Pues una buena capacidad económica, la neta. Y Mm. eso como que naturalmente da que pues, haya ocio y haya tiempo y haya... para comprar juguetes y demás. Entonces creo que eso se da mucho y se están empezando a abrir como muchos jams así de músicos. Hay como 3, 4 escuelas ya de música de licenciatura, que pues es una ciudad no muy grande como para que ocurra eso, la verdad. Sí. Claro. Entonces, pues yo creo que está efervesciendo muchísimos proyectos en la ciudad. Y en su caso, ¿es a partir a lo mejor de explorar esas posibilidades o es más lo melómano de engancharse con un disco de trip hop y meterlo en su ADN? O sea, ¿de dónde sienten que pues está construido el proyecto de Buka? Buena pregunta. Yo creo que sí va mucho de eso, de escuchar y escuchar. Sí. Pues engancharse en la música desde, o sea, también yo creo que como crecimos muy en torno a estar escuchando música por nuestros papás o tal de esta parte como del crecimiento, pero pues también creo que entramos en un momento, o sea, Boca entró en esta parte que dice que está creciendo mucho Querétaro, o sea, empezó a tener un crecimiento en la música Ujú. muy notorio a mi parecer, e incluso pues el foro ARPA, Sala ARPA, que son Claro. venues que se han consolidado mucho, pues yo creo que de ahí también, pues y bueno, creo que el amor al arte, o sea, Sí. desde un inicio no solamente la música, sino toda la parte del arte, que creo que ahí coincidimos mucho, pues es parte de cómo fue creciendo el proyecto. Buenísimo. Y poniéndole un poco como un día cero a Bioma, ¿recuerdan el momento en donde se dio el primer paso con dirección a que fueran estas canciones? Sí. Eran intenciones, eran instrumentos, eran Pues ideas. fue muy curioso. Creo que primero eran canciones y yo así, para mí el momento de catarsis más fuerte Yo me fue acuerdo, ya sé qué va a decir. con el sencillo anterior a este que fue Hormiga. Hormiga, sí. Estábamos Sí. ensayando y de repente fue como, sí. Y le dije, es que Hormiga es como un freelancer, o sea, es como la hormiga que se quita una antena para dejar de escuchar a la reina, pero pues se deja una porque pues no puede estar totalmente desconectado, ¿no? Y entonces es ahí donde las rolas que teníamos ya como Elephants y eso empezaron a tener sentido y fue como, wow, sí. Y ya de ahí pues fue completar con lo que teníamos, hacer nuevas y ya
Entonces ya pensar como en algo mucho más, pues global, ¿no? Bueno, Claro. integral, que es el bioma ahora. Está buenísimo. ¿Creen que a lo mejor a partir de esa canción y de esta como realización empezaron a hacer más canciones hacia esa dirección? ¿O más bien cobraron sentido las otras cosas que amalgamaban? Una combinación, Yo creo que ¿no? la combinación, porque hubo muchas que son de hecho, los primeros sencillos que sacamos, que tienen más rato de haberse hecho. Entonces, era como estaban ahí, no sabíamos bien qué eran, solo existían. Ujú, ujú. Sucedió esto de Hormiga y fue encontrarle sentido a las otras, y a partir de ahí fue esto, o sea, incluso el mismo proyecto o el número que teníamos de canciones exigía más. Entonces tenemos que crear más para englobar todo este contexto que traemos en la cabeza, que fue así como ir agarrando pedacitos y dar lo que es bioma. O sea, sí fue un... Que el bioma como tal, pues creo que cuando salió el primer sencillo ya estaba en la mesa, o sea, ya era Sí. parte del bioma, pero creo que sí terminó de completarse conforme fue avanzando y fuimos, pues entre tocándolo y entre escribiéndolo. Y publicando los singles que sacamos. Claro, claro, porque sí fueron mostrando ahí el camino. ¿Qué tanto se volvieron fanáticos del Delete en este proceso? ¿O qué tanto abrieron más bien un cajón para ideas que descansaban? Y que pues eso implica a lo mejor reescucharte y que digas, ay, no, esto no está tan chido y te pone a lo mejor en un predicamento. ¿Cómo se llevaron con esa Sí, situación? nos sentamos varias veces a abrir, Sí. abrir, bueno, es que aparte es un relajo, ¿no? Pero abrimos varios cajones, gavetas, Claro. ya sabes. Tienen más bien el Sí, estante. el estante Ah, completo. mira lo que tengo aquí, y, ¿sabes? Y así, y sí, mucho se fue para afuera. De hecho, hubo canciones que terminamos la producción, teníamos máster. Y Todo fue como, así. No. va para atrás. Y pues son temas también como de justo pensar en el concepto, si entra o no entra, y Ujú. fue el dilema de hecho esa canción a mí me gusta mucho, pero es ácida, o sea, el tema es muy ácido, entonces sí dijimos, no sé si sea demasiado para el bioma en sí, y pues ahí está, así como dice, la grabamos, y hay otras que también estaban grabadas, creo, y otras que abrimos el cajón y fue como, ay, esa era la pieza que le embona a otra que estábamos grabando y no sabíamos, qué bien. entonces ahí también fue hacer Sí, un armar- collage de armar el cosas. collage. ¿Qué fue lo que más disfrutaron como en este proceso? A lo mejor algo que hayan disfrutado de sobremanera, ¿no? Desde a lo mejor una ejecución musical, un instrumento, un plugin, una palabra incluso, ¿no? Que a lo mejor condujera todo el recorrido del disco. Obviamente cada quien tiene A ver, un tú. momento favorito, Ay, ¿no? A mí de los que más recuerdo es justo esta catarsis de la hormiga. A mí sí me voló la Sí. cabeza. Dije, wow. Ya después lo pienso y digo, ¿de dónde salió esa tontería? No sé, yo creo que lo traía atorado. Ay, Que habíamos desayunado. Sí. No, No, sí. pero sí fue grandioso. Para mí ese es un gran momento. Creo que yo recuerdo mucho, tenemos un Minilog, Korg Minilog XD, y encontrar el sonido, Sí, recuerdo que me habías así, dicho. sí, eso creo que fue, o sea, como que ya traía yo la espinita de jugar con los sintes, no había experimentado a lo mejor producir algo que tuviera eso, y ir encontrando los sonidos y la sensación de sí, eso, por ejemplo, Mar Desierto es una de que también esa catarsis de encontrar el sinte perfecto para esa canción. Yo la escuchaba y era de otra vez repítela porque quedó muy bien. O sea, Ujú, transmitió mucho lo que teníamos en la cabeza, que luego es un poco complicado aterrizarlo. claro. Y bueno, o sea, disfruté eso y también otras cosas de parte del proceso, pero eso creo que es lo que se me vino ahorita. Como que pues hace unos meses, a esta pregunta se las hubiera hecho de otra forma, porque siempre que cuando dices, esto me sonó a tal, siempre estás hablando tú, ¿no? O sea, a lo mejor es tu contexto musical, tus referencias y lo que te gusta a ti. Y a lo mejor yo pude haber descubierto algunas cosas que iban hacia mí, pero si ustedes pudieran hablar como de referencias, como de discos que tienen a lo mejor la misma vibra, o momentos de bandas que tienen, o sea, pienso mucho en el Third de Portishead, ¿no? Así Ok. que dijeron, vamos a hacer algo distinto, que incluso tú toca el bajo, tal. Y ese momento a lo mejor es el que más disfruto de ellos, ¿no? Ustedes, si pudieran hablar como de referencias musicales, momentos de bandas, ¿cuál podría ser afín al que están viviendo ustedes? Eso Yo está creo, complicado. ahorita se me vino a la mente, hay un grupo, no sé si también lo mencionamos aquella En la vez. charla, ajá. Ajá, que se llama Leia, Leya. Sí lo mencionamos, sí. Sí, es que Buenísimo. volví a escuchar uno de los álbumes, los escucho muy constante y ya escuchando el disco completo de Bioma fue como, sí hay algo ahí. O sea, no sé si fue como esta parte más de inspiración del cómo se escucha su sonido.
dónde está colocada la voz de la chica también es muy bonita, entonces es como, ay, logramos congeniar como el sonido que a mí me gusta de algo que no tiene nada que ver con nosotros, plasmarlo en algo que hicimos, eso yo creo que fue una gran, pues sí, como de un género, una banda que a lo mejor no es tan conocida, pero que sí tiene ese impacto, en ese sentido. Sí. Pues bueno, a mí creo que la parte que me conecta es como estos discos que solían hacerse mucho, que son como de unidos, que te lo echas como el Claro. surrender de los Chemical Brothers, ¿no? Que lo pones y de repente ya estás así. No te diste cuenta y estás a la mitad Sí. ¿no? del viaje. Y eso por ahí creo que es como algo de esa sensación de cómo te va llevando de un lado a otro. Sí. Eso es otra cosa que me gusta mucho, como el disco está conectado, ¿no? Sí. Sí. Eso es un viaje único. ¿Y qué tanto sufren modificaciones como las piezas por separado para lograr este journey, digamos? O sea, es algo que tienen que trabajar posterior a terminar las canciones o se va trabajando a lo mejor progresivamente. Creo que juntamos algunas, dimos concepto y luego empezamos a unir y luego había piezas que faltaban. Y entonces empezamos a buscarlas o a crearlas y entonces... A modificarlas creo que también. es como dicen los escultores, ¿no? Que ellos no ven un tronco, ellos ya ven la pieza. Claro, sí. Y la van destapando. Es una sensación similar. Sí, a lo mejor eso, no tan... tal. Mira, es que te vas a reír, pero yo un poco lo pensaba preguntar de esa forma, como pues Sí. entras a una exposición ¿Qué y- ves? ajá, exactamente, y el mismo recorrido, o sea, por algo tiene una lógica Claro. que va después sí. de otra. Son piezas que a lo mejor sí pertenecen a un momento, pero pues tú vas guiando el recorrido, camino. ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho que hicimos la lista, así, de, creo que eran 20 en total, o sea, 20 canciones, y dijimos, órale, está chido. Pero cómo vamos a unirla, también el concepto, pues todo habla de una etapa de procesos, Y tiene hasta una el sonido, lógica. ¿no? O sea, como que sonido hay unas que también, no... La sensación de que estás así súper prendido y luego estás bien acá, Ujú, down, ujú, y luego otra vez. Y entonces tenía como, yo le digo que hicimos cirugía. Fue como, ok, volvemos a abrir el cuerpo de Bioma y Claro. ¿qué se tiene que hacer? No, pues ya este órgano no sirve. Botox. Ajá. Claro. Este hueso Aquí como un que, surcido nada más indecible. me estorba, cosas de un tornillo ahí. Bien, si es Entonces, necesario. Sí, entonces ya fue en base a esa como estructura que teníamos, ya, como dice, empezar a crear estas uniones. Hubo unas que intentamos unir y que de plano el proyecto mismo era como, no se requiere. O sea, creo que como termina, está muy bien y empieza otra que también tiene muy buen inicio. Que debo confesar que soy así como que yo decía, ay, odio los fade outs, ¿no? Así como Es que sí, o a lo mejor te regresa, Pero- te regresa en el tiempo, ¿no? terminamos metiendo una rola en fade out porque pues es que era en fade out, ¿no? Es como, Se sentía. era el viaje del ritual, ¿no? Sí. Y es que el ritual pues termina en fade out, ¿no? Ujú. Terminas despertando de repente, no es como que, ya terminó el ritual, ya me voy a mi casa, no, pues terminas y Claro. despiertas, ¿no? Bien. Y por ejemplo, también un poco viendo, o sea, lo del tronco y lo de la pieza que estás viendo, la conceptualización o la nomenclatura que se le da, el título que se le da a las canciones también siempre se me ha hecho pues algo muy, muy característico de una banda, ¿no? Hay quien puede condensarlo en una palabra, Claro. hay quien recurre a lo mejor a una palabra dentro de la misma letra. Ujú. En su caso, siente que estuvo apoyado por algo, ¿no? Algo que estuvieran a lo mejor leyendo, algo que estuvieran... Creo que fue el concepto simulándose como con- tal. Ok. Leímos bastante, o sea, como que también al mismo tiempo fue como hacer un research de cómo son los procesos, algunos ciclos, algunos animales y en eso, pues esto es como esto y ahí andábamos leyendo y buscando. Pues sí creo que el mismo concepto nos metió así en... Sí, yo lo sentí como si fuera un trabajo de investigación, porque al final tiene mucho que ver leímos muchos artículos, como decía, de animales, ¿qué hacen los animales en esta etapa? Y a coincidir y empezar a rebuscarle. Entonces yo me sentía así de proyecto de ciencias, te dejaron la investigación de la hormiga, Claro. pues échale. Órale, ver qué qué- bien, qué bien. Ajá, entonces, y luego los números, hay ciertos instrumentales dentro del disco que tienen un número en específico, pues también es parte del concepto de que somos observadores. Y vamos haciendo notas y son Como una notas bitácora. de lo mismo que íbamos leyendo, o sea, Ajá. observando, vaya. Lo primero que hice fue buscar un Pantone. O sea, como Muchos, si fuera... fíjate que muchos me preguntaron, No, así- oye, ¿el número es un color? Ajá. Y yo, no lo pensé. Hubiera estado bien padre. O sea, claro, Sí, hubiera sí, sido, sí. o sea, pero agregarle. Pero está bueno lo sí. del como un expediente, digamos, Ajá. ¿no? Sí, Como y hay si unas fuera- que sí tienen un sentido como sapos, que es
420, ¿no? Claro. Sí, aquí fue como... No hay que ir más lejos. Se tiene que llamar así porque es inevitable, pero otras, pues más como del concepto de, pues, observación número tal, observamos que la hormiga, como un poco científico al final, Claro. una bitácora de Sí, eso. de esas notas que justamente hacen la conexión del concepto del bioma, ¿no? Que es como este reflejo que existe entre los ciclos naturales y las emociones humanas, ¿no? Como siempre la existencia va en un ciclo así muy similar, ¿no? ¿Cuál creen que puede ser como el mayor reto de tocarlo? O sea, lo pienso mucho, a lo mejor un álbum de canciones que no está tan, digamos, tan meticulosamente elegido track por track, pues a lo mejor lo puedes tocar de principio a fin, no pasa nada. A lo mejor tocarlo puede implicar técnicamente un movimiento de equipo brutal. ¿Cuál siente que puede ser el reto ahora que lo toquen Pues completo? justamente hacer las conexiones como van, pero creo que el reto va a ser pues llevarlo a la sensación del en vivo, porque es Claro. otra Sí. cosa. Sí, pues sí. Sí, los shows que traemos en vivo, o sea, incluso las uniones, sí, o sea, creo que sí lo podemos lograr, pero a mí me gustaría improvisar más y experimentar mucho más esas transiciones porque el mismo show nos permite hacerlo Ujú. y es lo que mantiene también al público, es lo que hemos notado, Sí, estas creo mezclas. que pensándolo, o sea, es como trasladamos justamente todo que hemos recorrido en vivo y como que nos gusta ir juntando las rolas, o sea, como que tocamos y hacemos 3 bloques, haz de cuenta, y Ujú. tocamos una hora y cacho y solo hacemos 2 pausas o 3 pausas. Entonces fue como parte de También como que eso, descargarlo. traerlo aquí, y Ujú. sí. Es como volver a producirlo de alguna forma, ¿no? O sea, Sí, porque eso es incluso hay, o chidísimo. sea, de otras canciones que tenemos en ya plataformas, las ves en vivo y no tiene nada que ver con lo que escuchas, pero es como, wow, o sea, son 2 versiones que o sea, en vivo salió así y funciona Claro. así, y hay unos han pedido, oye, es que la versión que tocan en vivo no la van a subir, y es como, no, yo soy amante de eso, ¿eh? O sea, Tienes que venir. ay, no, Ah. esta versión que en vernos. vivo, Sí, necesito así, la versión que tocaron el día tal, ¿no? en O tal sea, evento, sí, Exacto, sí. Entonces yo creo que el reto va a ser hacer esa misma sensación. Bien. Oigan, es increíble, en serio, poder tener el disco. ¿Alguna presentación próxima en la agenda así que ya esté tocando la puerta? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Estamos o sea, a principios de marzo, finales de febrero, pues hacer presentación de disco en Querétaro y aquí, Perfecto. en la ciudad. Entonces, esas son las próximas. No tenemos fechas todavía, pero Ahora que sé que hay un Uber que me nos puede llevar a un claro. precio accesible, Bueno, estaré pero por ahí hoy en la tenemos presentación. un listening party. Ah, sí, un live. No, live no. Dicen session. Bien, perfecto. Qué ¿Dónde será? bonito. Salas Roma a las 9. Es entrada Perfecto. libre. Ah, buenísimo. Sí, Perfecto, pues ahí estaremos. Y en serio, muchas gracias. Para No. cerrar, rapidísimo, la pieza de redes. El mood board, 3 elementos para el disco Bioma. collage. No sé, sí, es un collage. Investigación. Investigación. Lean. Ah, sí. No Nos dejen alejen de la leer. escuela. Ajá. No, pues creo que sí, eso. Bien. Nos- Está bien, está claro en realidad. En serio, muchas gracias. No, gracias a ti. ustedes, muchas la gracias. verdad. ¿Cuál ponemos para cerrar? Tú escoge. Tú escoges. No, tú escoge. Néctar. Sí, Néctar. yo pensé Néctar. Muy bien. Perfecto. Es el disco Bioma. Ellos son Buca. Y esto fue Signos Diario Musical.